Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro querido hermano Georgie. ¿Cómo estás, querido hermano Georgie? Pues bendecido de estar acá en la capilla con el Santísimo Sacramento. Sí, claro, lo veo ahí en la parte de atrás a nuestro Señor. Qué agradable que estés en ese momento de adoración. Hermano Georgie, ¿te parece si para empezar este temita empezamos con una oración? Sí, por supuesto, en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tu presencia, Señor Jesús. Cúbrenos con tu manto, Señor. Ocúltanos en tus llagas, especialmente en tu sagrado corazón, Señor Jesús, para que derrames tu sangre sobre nosotros y el agua que nos limpia de todos los pecados. Señor, míranos con ojos de compasión. Cubiertos con tu sangre, todo lo que digamos el día de hoy será de agrado para el Padre eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Georgie, el cielo nos ha dado armas para defendernos en los tiempos de tribulación. Nos preguntan sobre el uso de los sacramentales. Si bien, y hemos recalcado acá muchas veces que lo primordial es prepararse espiritualmente, pero el cielo nos ha dado ciertos sacramentales que debemos utilizar tanto para la tribulación como para el tan mentado 3 días de oscuridad. ¿Qué nos puedes decir, querido hermano Jordi? Así es, querido hermano, pues ya varios místicos alrededor del tiempo, como por ejemplo el Padre Santo Padre Pío de Pietrelcina y otros anteriores y actuales, pues nos advierten de los días de oscuridad. Pero fíjate que hay una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta. En sí mismo, pues no es el sacramental, sino somos nosotros mismos los que tenemos que estar. Por ejemplo, tenemos que tener un requisito que es indispensable, es un requisito muy importante que nos pide nuestro Señor, y es estar en estado de gracia, es decir, sin ningún pecado mortal. Eso es indispensable porque de lo contrario, si uno puede tener el sacramento, el Sagrado Corazón, el detente del Sagrado Corazón, podrás tener el Santo Rosario, podrán tener la medalla milagrosa, cualquier sacramental en casa que no surtiría efecto porque esos días de oscuridad es el día del juicio del Señor. Entonces, es muy claro los mensajes de estos místicos que nos dicen que en esos momentos el Señor pues va a cortar la hierba mala, la maleza, lo que no, lo que está en pecado. Entonces, y dejará aquello pues que esté limpio. Y si un católico no está en estado de gracia, pues esa se tendrá que ir, esa maleza o ese hermano católico junto con lo que el Señor va a cortar. Hermano Jordi, ¿cuáles serían los requisitos para el uso de ese sacramental? Porque también estoy Bueno, viendo que están apareciendo ciertos sacramentales que no son sacramentales. exactamente. El primer requisito sería, primer requisito, encontrarnos en estado de gracia. Segundo requisito, que nuestra casa esté limpia de todo objeto, de toda cosa contraria a la fe católica. Entonces, por ejemplo, hay sacramentales que no están aprobados por la Iglesia Católica. Y yo soy católico, tú eres católico, nosotros tenemos que estar en esta obediencia del decreto de la Iglesia de qué sacramentales tienen el permiso o la bendición pues de la Iglesia, porque Cristo nos dejó la Iglesia y Cristo bendice lo que la Iglesia autoriza, ¿verdad? Entonces, aquello que no sea autorizado por la Iglesia, ese sacramental o objeto no puede estar en casa. Tenemos tanta riqueza en la Iglesia, tenemos tantos sacramentales que ya sería terquedad del laico, del católico, tener en casa un sacramental que pues no está en obediencia o en la línea de la Santa Madre Iglesia Católica. Tenemos la medalla de San Benito, tenemos la medalla milagrosa, tenemos el Santo Rosario, tenemos muchos sacramentales que podemos tener en casa. Repito, recalco, estar en estado de gracia, sin pecado mortal. ¿Y qué significa eso también, querido hermano? Por ejemplo,
Como católico, yo no puedo estar en prácticas ocultistas, por ejemplo, entiéndase mediunismo, brujería, adivinación, santería, nueva era, cualquier clase de esoterismo. Todo eso es pecado mortal, pecado gravísimo contra el Espíritu Santo. Todo eso lo tenemos que apartar de casa, porque he visto que hay personas que practican eso siendo católicos y tienen la casa, sí, son obedientes, tienen la casa los sacramentales y todo, pero asisten a esas prácticas. Entonces, y se confiesan, pero tal vez por ignorancia, por temor o por rebeldía, no han confesado ese pecado, no han buscado una dirección espiritual de algún sacerdote o de alguien que conozca de esa materia, de ese tema. También hay otros requisitos, querido hermano, por excelencia. Nosotros, ya que estoy acá, quiero recalcarlo, ¿verdad? Aumentar el amor a la visita del Santísimo Sacramento. También aumentar el amor a nuestra Madre Santísima. Estar constantemente, pues, los sacramentos, la Sagrada Comunión, principalmente, de todo esto. Entonces, los actos de misericordia también limpian los pecados que podamos tener o que se nos hayan olvidado confesar, ¿verdad? Como dije, la devoción a nuestra Santísima Madre. El ayuno es muy importante. Nuestra Señora lo recalca mucho, la Sagrada Escritura. El ayuno o mortificación de nuestros sentidos. El ayuno, podemos ayunar de placeres carnales, por ejemplo, actos ilícitos, etcétera. También debemos de pedir por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que también es el triunfo, pues, de la Santa Iglesia. Debemos de pedir, y esto es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, debemos pedir por quienes nos persiguen y por quienes persiguen a la Iglesia. Si yo considero, por ejemplo, que el Papa no es el Papa o que el Papa está en un gran error, pues debo de pedir por él, porque es una persona que necesita oración y que también el Señor quiere que se salve. Entonces debemos de pedir por quienes nos ofenden, por quienes nos persiguen, por quienes nos han dejado. Podrá ser un familiar, un vecino, un amigo de trabajo, el mismo sacerdote que me cae mal o que yo le caigo mal, por cualquier persona, ¿verdad? Entonces, pero viene otro requisito, también muy indispensable. Pedirle a nuestra Madre Santísima que nos permita tener en casa, por ejemplo, ya sea la vela de las velas que se bendicen el 2 de Candelaria, que es el 2 de, corrígeme si me equivoco, el 2 de febrero. Entonces, ahí podemos aprovechar para que bendigan esas velas. No importa si son de cera de abeja o de cualquier material, media vez estén benditas y que yo tenga el propósito verdadero de cambiar mi vida. Esos son los requisitos indispensables. Si no se cumplen esos requisitos, repito, de balde o en vano, tengo miles de sacramentales o uno en casa. Hermano Jordi, con respecto a eso también me llama la inquietud un comentario de una hermana que me dijo: hermano Manuel, ya exorcicé mi casa, ya bendije mi casa, ya puse medalla de San Benito en las ventanas, ya puse medalla de San Benito debajo de la cama, ya puse medalla de San Benito en la cocina. ¿Cree usted que debo ponerlo en algún lugar más? Entonces, yo creo que ahí ya están poniendo su confianza más bien en la medalla que en el poder de Dios. Pero ¿qué dice el catecismo sobre los sacramentales? Son signos sagrados, ¿no es así? Entonces, creo que basta con que esté en un lugar específico, ya brinda cierta protección. Así es. Exactamente, ya nos brinda pues cierta protección. Claro, hay que tener, si es posible, en cada hábitat, es decir, en cada cuarto de nuestra casa, pues para siempre recordarnos que estamos en presencia de Dios. Dios siempre nos está observando. Bueno, la hermana pues quiere cumplir con lo que manda el Señor, ¿verdad? A través de sus místicos, pero sí es cierto, tampoco al extremo. La casa podrá estar exorcizada. Recordemos qué significa exorcizar, que queda limpia la casa.
Entonces, todos los días es de mantener no solo la casa limpia, sino que en casa habite Dios, ¿sí? Porque recuerda lo que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que una casa limpia, los demonios o los malos espíritus están como en un desierto. Después se recuerdan de dónde salieron e invitan a otros demonios más fuertes que él y vuelven a esa casa. Y resulta peor la cosa. Entonces, ¿por qué? Porque la casa está vacía. Hay que tener a Dios en casa. ¿Y cómo tenemos a Dios en casa? Pues a través del templo místico de carne que somos nosotros. Es decir, repito, estar en estado de gracia constante. Si nosotros pecamos ahorita en este mismo momento mortalmente, suplicarle a Dios la gracia de una verdadera contrición de nuestros pecados e irnos a confesar de inmediato, no esperar más tiempo. Si esperamos más tiempo, ¿cómo sabemos que mañana o dentro de un minuto no nos va a sorprender la muerte? Entonces, confesión constante, ¿verdad? O sea, un buen examen de conciencia. Tampoco vamos a caer en los pecados como de Lutero, que él creía que nunca estaba limpio. Pero sí, esa es la gracia del Señor, confiar en el Espíritu Santo. De lo contrario, pecamos contra el Espíritu Santo. Media vez no cometamos un pecado mortal, pues no hay necesidad de irnos a confesar, ¿verdad? Entonces, comunión constante y tampoco pues confianza en el Señor de que basta con tener una cruz, el Santo Rosario en casa, lo que pide la iglesia de tener una velita en casa y que esté bendita, por supuesto, por un sacerdote, y ya, listo, esa persona ha cumplido. Pero aquí hay otra cosa, Manuel, que también se me viene a la memoria. Hay personas que han dicho por ahí, pero ¿de dónde vamos a sacar dinero para una vela? Se me hace difícil de creer, hermano Manuel, que nadie tenga por lo menos para comprar una velita chiquitita, tan chiquitita, o pedirle a algún hermano que le comparta, ¿verdad? Una obra de misericordia, un momento de, tal, no humillación, porque todo lo que hacemos para Dios no es humillante, pero digámoslo así, un momento de pena, de pedirle, hermano Manuel, ¿será que tú me puedes regalar una velita o me la puedes patrocinar? Que Dios te bendiga. Y Dios pondrá a alguien ahí que nos regale esa velita, ¿verdad? Entonces, repito, la vela no es la que salva. Lo que salva es estar en estado de gracia y la vela solo será el signo visible de la gracia invisible que es Dios quien habitará ahí por la obediencia de cumplir con tener las cosas necesarias en casa. Bien, hermano Jorge, gracias por aclararnos este tema de los sacramentales. ¿Algunas palabras finales? Pues sí, aumentemos nuestro amor por el Santísimo Sacramento, porque después de la pandemia, pues el Santísimo Sacramento, he visto que en diferentes países se ha quedado solo. Entonces, aumentemos ese amor. Es el amor lo que nos va a salvar, el amor a Dios. No es el temor, no es el terror de lo que vendrá. Es el amor de Dios de querer preservar nuestra alma para la vida eterna. Muy bien, hermano Jorge, gracias por tus consejos y tu recomendación. Sí, es verdad, hay que visitar más al Santísimo, hay que recordar que Él está presente, Él está vivo. No hay mejor forma de agradecer a nuestro Señor el día a día que acercarnos al Santísimo un momento y acompañar. Bien, hermano Jorge, muchas gracias. Que Dios te bendiga y a ustedes, queridos hermanos de Semillas de Fe, no duden en compartir el video para que el mensaje llegue a más personas. Que Dios me los bendiga, cuídense.